Buenas tardes, tengan cada uno de ustedes, Dios me los bendiga. Es para mí un placer nuevamente estar compartiendo con usted la palabra de Dios. Somos Faith Orthodox Baptist Church, comunicando, compartiendo con usted la palabra de Dios. Es una bendición poder compartir la palabra de Dios. Si usted gusta y quiere, pues quiere escuchar, adelante. No, está en su derecho. Pero es mi deber seguir predicando la palabra de Dios y es lo que hago. No vendo nada, no anuncio nada, simple y sencillamente es la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca de? Porque la Biblia para nosotros los cristianos es la base fundamental de nuestra fe. ¿En quién? En Cristo Jesús. En el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Que compartimos aquellas cosas espirituales que poco se mencionan en el mundo. Hay muchos que predican la palabra de Dios, ciertamente que sí, y una bendición para cada uno de aquellos que lo hacen genuinamente con un deseo de compartir, de comunicar, de dar a saber la voluntad de Dios para el ser humano. Es para mí un gran privilegio predicar la palabra de Dios y una bendición poderlo hacer de esta manera. Gracias a Dios por las redes sociales. Ciertamente, de un tiempo para acá, las iglesias han perdido mucho auge. No nos quejamos en lo más mínimo, porque gracias a Dios por las redes sociales que nos permiten seguir comunicando a aquellos que gustan oír, a aquellos que quieren saber, que realmente tienen ese deseo de conocer qué es la palabra de Dios. Los miércoles estamos viendo las epístolas de Pablo. Vamos precisamente en Filipenses, capítulo 3. Vamos a entrar de lo que es del 12 al 16. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios acerca de qué es lo que tratamos, los asuntos que vienen precisamente explicados en la Biblia para todo aquel que guste y quiera entender, comprender, saber más de aquello, no que lo sepamos todo. Estamos aprendiendo juntamente con ustedes, aquello que estudiamos o que aprendemos lo compartimos y invitamos a cada uno de ustedes. Es una invitación, se puede decir de vida o muerte. ¿Por qué? Porque es vida eterna o muerte eterna. Eso sí, depende de cada quien. No es para asustar, simplemente es un consejo, es una advertencia, una sugerencia de qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Voy a pedirle a ver si que como siempre a mi hija la mayor, que nos lea en la porción Reina Valera versión antigua, los versículos de Filipenses capítulo 3 del 12 al 16. Y va a hacer la continuación del encabezado que tiene la Biblia, Pablo procura la excelencia de Cristo, que nosotros le pusimos el ejemplo de Pablo, ¿verdad? Así es así, ¿verdad? Y vamos a continuar porque son hasta el 17, no, hasta el 21. Esta porción de la palabra llega hasta el versículo 21 y de ahí pasamos a... O sea que queda otra predicación más, una o dos más, para concluir el capítulo 3. Vamos a ver entonces cómo nos lo presenta la versión antigua de la Reina Valera. Filipenses 3 del 12 al 16 dice la palabra de Dios, no que ya haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si alcanzo aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no hago cuenta de haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está a lo que está delante, prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os revelará Dios. Pero en aquello que hemos llegado, vamos por la misma regla, sintamos una misma cosa. ¿Hasta ahí? Bien. Vamos a orar, Betsy, por favor. Oremos, Padre que estás en el cielo, gracias por este día que nos has dado, Señor, gracias por el cuidado y por suplirnos las necesidades de Él, Señor. Padre, en esta tarde venimos ante ti, Señor, primeramente por honrar esta predicación en tus manos, Señor, que sea todo para la honra y gloria tuya, Señor, que sea para la bendición de cada oyente, Señor.
Padre, te pedimos para el que está predicando, Señor, tú úngelo y guíelo, Señor, úsalo en esta predicación y igualmente a cada maestro, pastor, evangelista, misionero alrededor del mundo que anda predicando tu palabra, Señor. Tú úsalos y úngelos y pues, Padre, síguelos protegiendo, Señor. Padre, también te pedimos por cada oyente, Señor, que sea de bendición para cada uno de nosotros, Señor, que tú prepares los corazones y el entendimiento de cada uno de nosotros, Señor. Y pues, Padre, ayuda a aplicar tu palabra en nuestras vidas diarias, Señor. Padre, también venimos ante ti, Señor, a ponerte las peticiones de cada uno en tus manos, Señor, sean angustias, dolores, enfermedades, necesidades, pérdidas, deseos, planes, todo te lo ponemos en tus manos, Señor, que todo sea bajo la voluntad tuya, Señor, y no la de nosotros, Señor. Tú es el que guía, guarda, suple, cuida y sana, Señor. Nuevamente, gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Te pedimos por cada líder alrededor del mundo, Señor. Empezando por cada líder de la familia, Señor, y pues vamos por cada líder del gobierno, Señor. Padre, tú sabes lo que va a acontecer en estos años, Señor, y pues que todo está bajo tu control y bajo tu voluntad, Señor. Nuevamente, gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. En nombre de Cristo te lo pedimos, perdón nuestros pecados. Amén. Amén. Bien, pues es una bendición nuevamente, repito, tiene derecho a no escuchar si no gusta, pero eso no va a parar que yo siga hablando. Es mi deber seguir predicando, insisto, porque pues ahora que pasó lo de la pandemia, vació los templos y este fue uno de esos templos que sufrió las consecuencias. Pero aún así, seguimos adelante. Sabemos que el que está en control es el Señor y vamos adelante. ¿Por qué digo esto? Hay muchas personas que han venido no a decirme en qué te ayudo, pastor, sino déjame el templo, yo me hago cargo. ¿Verdad? Y no, pues no. Si nosotros estamos aquí todavía grabando, predicando, enseñando, recibiendo visitas y seguiremos hasta donde el Señor nos lo permita, obviamente. Pero de aquí no nos vamos. Y si nos corren, nos regresamos. Adelante, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué dice la palabra de Dios, cómo nos la presenta la Biblia de las Américas. Biblia de estudio, se acerca un poco más al griego, las expresiones serán un poco diferentes, pero el mismo significado. Permítame leérselo en la Biblia las Américas. Filipenses capítulo 3, versículos del 12 al 16. Dice Pablo, haciendo la expresión, no que ya haya alcanzado o que ya ha llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo. 13. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que quedó atrás y extendiéndome a lo que está delante. 14. Prosigo hacia la meta para obtener el premio de su supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El 15. Así que todos los que somos perfectos tengamos un mismo... Otra vez porque me trae un poco. Así que todos los que somos perfectos tengamos esta misma actitud. Y si en algo tenéis una actitud distinta, eso también os lo revelará Dios. El 16 y cerramos. Y sin embargo, continuaremos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. ¿De qué está hablando Pablo? ¿De qué se refiere? Cuando él dice no que lo haya ya alcanzado, ni que ya sea perfecto. Es una expresión de Pablo que nos da para que entendamos una cosa. La madurez cristiana no es de la noche a la mañana. El transformar del cristiano no es en esta vida, no es en este mundo. Vamos caminando siendo perfeccionados. Dice Pablo, no que ya haya alcanzado, ¿verdad? Y el mismo Pablo nos está diciendo, por esta razón, el apóstol hace esta advertencia, no que ya la haya alcanzado, ya ni que sea perfecto. ¿Para qué? Ya, ¿cuándo vamos a ser perfectos? Todos los cristianos debemos tener ese entendimiento que en esta vida, yo creo que lo he dicho muchas veces y lo voy a repetir, todos los seres humanos
venimos a este mundo con un propósito divino. Todos, pero no todos oímos la voz de Dios, el llamamiento de Dios, por lo que sea. Es que las necesidades, bueno, preferimos buscar otras cosas para no entrar en detalles que a Dios para buscar una solución a nuestros problemas o situaciones o tribulaciones o enfermedades o pérdidas. Vamos buscando otras cosas, buscando el consuelo en otras maneras, menos buscando a Dios. Dice Pablo que esto, lo que nos da a entender, no es que ya haya alcanzado en ese tiempo, sino en la glorificación. Dice, ¿qué es la glorificación? No se alcanza. Déjenme leerlo de una vez todo. Lo cual fui también aseado para la perfección del cristiano o del ser humano cuando conoce a Cristo. ¿Cuándo llega esa perfección? Bueno, cuando seamos ¿qué? Glorificados. ¿Con quién? Con Cristo Jesús. Pero dice Pablo y nos da esa advertencia. No que ya haya alcanzado, ya ni que sea perfecto. Para referirse a esa perfección usa un término griego, porque ¿en qué está escrito el Nuevo Testamento? En griego, primeramente. Después fue copiado en latín, y de latín se sacaron todas las copias de las Biblias que ahora existen. Ahora cada quien ha escrito en varias maneras Biblias. Por eso es necesario que tengamos el cuidado de qué Biblia estamos leyendo, de dónde estamos tomando la información. No es que vamos a hablar griego, lo he dicho, y más en estos tiempos que tenemos las redes sociales, que podemos buscar información de cualquier idioma. Hay griego antiguo, hay griego moderno. ¿Qué es qué es lo que tenemos que hacer? Buscar en el teléfono, por las redes sociales, información si es que tenemos alguna duda. Dice, a esta perfección usa un término griego, que trae a la aceptación de un término de completar, cumplir, llevar, terminar, perfeccionar. Es algo que debemos entender que el griego tiene a veces 5, 6 o más aplicaciones. Por eso que cuando dices, es que la Biblia, es que no te has puesto a estudiar la Biblia, no te has buscado información. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que la Biblia nos dice, bueno, estás en un camino de perfección. ¿Hasta cuándo va a llegar esa perfección? Hasta cuando ya el Señor se haga presente y tengamos la comunicación con Él, ¿verdad? ¿Qué dice Hebreos 10:14? Acerca de aquel que pagó por nuestros pecados, el Hijo de Dios. ¿Qué hizo como sacerdote? Adelante. Hebreos 10:14 dice la palabra de Dios, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hizo perfecto para siempre a los santificados. ¿Qué son los santificados? Perdón. Aquellos que se acercan con este deseo de conocer realmente la voluntad de Dios para mi vida. Mientras no entendamos y no ahondemos en el conocimiento de lo que queremos aprender, es imposible que el conocimiento llegue solo. Necesitamos abrir un libro del que sea medicina, sea de recetas de cocina, sea del tipo que sea lo que quiera aprender uno, tiene que consultar un libro, unas recetas, unos consejos. Entonces lo mismo con la Biblia. ¿Por qué decimos que Cristo se presentó y hizo un sacrificio perfecto para santificar a quién? A los santificados, ¿verdad? Siempre dice ahí en Hebreos 10:14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre que a los santificados. Pero ¿cuándo llega esa santificación? ¿Cómo es posible que nosotros seamos santificados de esa manera? Cuando nosotros nos disponemos y queremos entender lo que Dios hizo. Obviamente, hay muchos que dicen, es que no existe Dios. Bueno, si usted dice que no existe, pues, bueno, muy su opinión.
pero no porque usted diga o cualquier otro diga que no existe, no va a existir Dios. Nosotros creemos, hablando familiarmente, que a la señora que le decimos mamá es nuestra mamá, pero estamos conscientes que es nuestra mamá, de veras es nuestra mamá. Sí estábamos ahí, pero no estábamos conscientes, pero lo creemos y podemos decir, es que la sangre llama, y la sangre de Cristo también llama. ¿A qué? A salvación. Es lo que tenemos que entender, porque vamos caminando, ¿hasta cuándo? Hasta que llegue nuestro Señor Jesucristo y estemos frente a frente con Él. ¿Qué dice en primera de Timoteo 6:12? Primera Timoteo 6:12 dice la palabra de Dios: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo eres llamado, habiendo hecho buena profesión delante de muchos testigos. Gracias. ¿Qué es lo que nos dice? ¿Sabes qué? Aprovecha, en otras palabras, parafraseando el versículo, aprovecha la oportunidad que tienes. Esfuérzate y sé valiente. Lucha la buena batalla. ¿Por qué dice Efesios 6:12? Efesios 6:12 dice la palabra de Dios: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Ah, dice bien. Es una lucha constante. No nomás el cristiano. Obviamente que muchos dicen, no, es que no se preocupa de los no creyentes. Sí, también se ocupa más de los no creyentes para que no crean, para que no les alumbre la luz la lumbre del Evangelio y poderlo llevar a donde el enemigo quiere. ¿Lo cree? Bueno, la Biblia lo dice, yo no lo digo nada por decir. Ahí en 1 Corintios, hablando de la venida de nuestro Señor Jesucristo y el efecto que va a haber en cada creyente, que nos dice 13:12. 1 Corintios 13:12 Sí, por favor. dice la palabra de Dios: ahora vemos por espejo en la oscuridad, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, mas entonces conoceré como soy conocido. Amén. Gracias, mira. ¿Cuándo va a ser eso? En la venida del Señor. ¿Cuándo va a ser la perfección del cristiano? Cuando estemos delante del Señor y lo veamos cara a cara. Todo creyente va a estar en esa situación, viéndolo cara a cara, conociéndolo como Él y conociendo cómo Él es y cómo éramos conocidos nosotros, cada creyente. Por eso nos dice en 1 Juan 3:2, nos habla Juan muy cariñosamente, ¿verdad? Y nos da una información tremenda. Adelante. Dice la palabra de Dios: muy amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Porque le veremos como Él es. ¿A qué se refiere todo esto? A la venida del Señor. Por eso dice muy amados, pero que ese cariño, ese amor que expresa el apóstol Juan, nos hace sentir, bueno, a mí me hace sentir pues muy especial en esa manera, que muy amados, o sea, desde antes, ya éramos amados, es el punto a lo que me refiero ahorita, pero lo que nos dice a continuación, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos quiénes, todos los creyentes, que cuando Él apareciere o viniere, seremos semejantes a Él porque lo veremos como Él es. Qué tremendo. Y es algo que debemos tener en conciencia, que la Biblia nos está diciendo, ¿sabes qué? Tienes que entender que todo esto que hizo Dios es por amor a ti, a la humanidad. Pero a la mayoría de la gente no le interesa nada de las cosas de Dios. Pero no por eso va a parar uno de seguir predicando la palabra de Dios. Porque aunque uno no esté aquí, gracias a Dios por las redes sociales, nuevamente, porque aunque yo no llegue a estar en este mundo, ahí van a seguir en las redes sociales las predicaciones. Para que no haya excusa de que yo no sé nada. Por eso Dios, cuando nos acepta como hijos, limpia nuestros corazones, perdona nuestros pecados y nos da un lugar en la familia cristiana. Ahí en Mateo 5, 8 y 9, ¿qué nos dice eso?
Dice la palabra de Dios, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Porque ellos serán llamados hijos de Dios, los pacificadores. Fíjese bien. No aquellos que viven en un completo estado de amargura, de coraje, de resentimiento, de cualquier cosa que moleste al ser humano. Eso de ya hay paz en la persona. ¿Y qué es lo que muestra una persona cuando está en paz? Paz para con todos. Hay veces que van y le pican a alguien para hacerlo enojar. Lo único que puede hacer esa persona, si es cristiana, es voltear y sonreír y bendecir. Que Dios los bendiga, ¿verdad? Es por eso que vamos a ver por qué. En 1 Corintios 13:10, Dice la palabra de Dios, mas cuando venga lo que es perfecto, entonces lo que es en parte será quitado. cuando venga quién, nuestro Señor Jesucristo, lo que es perfecto. ¿Quién es perfecto? El Señor Jesucristo. ¿Cuándo vamos a alcanzar la perfección? Cuando seamos santificados completamente con el Señor en su presencia. Por eso aquí dice, ¿cuándo qué? ¿Se haga presente qué? Cuando venga, no se perdí. Mas cuando venga lo que es perfecto. En que, 1 Corintios, más cuando venga lo que es perfecto, entonces lo que es en parte será quitado, porque ya no es nada más lo conoces, sabes, esperas en él, no, todo ya va a ser una realidad. Así bienaventurados los limpios de corazón, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Es lo que estamos viendo, la enseñanza de Pablo por medio de la Biblia, que es lo que nos está diciendo. ¿Sabes qué? Tienes que ver cómo estás viviendo. Hechos 9, 5 y 6. Dice la palabra de Dios, y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar voces contra el aguijón. Él temblando y temoroso dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dice, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que te conviene hacer. Qué tremendo, ¿verdad? Te dirá lo que te conviene hacer. ¿De quién está hablando? ¿De Pablo? Cuando el Señor lo llamó, ¿qué le pasó a Pablo? Lo tumbaron del caballo, y no nomás del caballo físicamente, sino del caballo del orgullo también. ¿Qué es lo que no nos deja avanzar nosotros, al ser humano, con las cosas de Dios? El orgullo, el que dirán, el miedo de lo que diga la gente, mis amigos, mi familia, pero es que ese es el Señor el que te está hablando. Deberíamos, como dice allí en el 6, Hechos 9:6, que dice, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y luego que al último de ese versículo le dice, y se te dirá lo que te conviene hacer. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, al Señor, buscando esa paz, buscando esa tranquilidad, esa seguridad en la vida misma y espiritual, el Señor nos habla, pero no entendemos. A veces que nos pasa una cosa y otra y otra y otra, y no entendemos que el Señor está diciendo, hey, despiértate tú que duermes porque te alumbre Cristo. A ti te estoy diciendo. Que a veces pasa una cosa, otra, y la preocupación está ahí, y la presión está ahí. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que no hacemos caso a lo que Dios nos está hablando. Porque queremos que venga Dios y nos diga, tú, así, en persona. Pero si Dios nos hablara directamente, nos consumiría con su aliento santo. Por eso que Dios usa ¿qué? La Biblia, su Espíritu Santo, para que nos redarguya del pecado, para que nos guíe a toda verdad. Principalmente los cristianos deberíamos ya de conocer todo esto. Por eso dijo el Señor, porque es por entendimiento, ya no es porque, ay, me dio la gana seguir a Cristo, me dio la gana hacerle caso a Dios, no. ¿Qué dice ahí Lucas 9:23? Dice la palabra de Dios y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Ese es el requisito, es el requisito para
seguir al Señor. Que nos dice, ¿sabes qué? Mira, lo primero que tienes que hacer es reconocer que yo soy tu Dios. ¿Quién es Cristo? Es Dios mismo. Es Dios mismo. Por eso ahí en Juan 17:33, ¿no? Pero mi Padre y yo una misma cosa somos. Juan 10:30. 10:30, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, yo y el Padre una cosa somos. Yo y el Padre una cosa. Gracias, mija. Entonces debemos entender que Cristo es Dios mismo. Pero ¿cómo es esto? Bueno, Dios es todopoderoso. Él se puede dividir en las tres personas que componen al único Dios verdadero. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Al último, todos los tres son uno mismo. Es un mismo Dios. ¿Cómo lo es? Esto es cosa que nada más Él sabe porque es todopoderoso, ¿verdad? Dice 1 Corintios 15:21. Dice la palabra de Dios, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Gracias. Nos damos cuenta entonces que nos dice por un hombre, ¿quién era? Adán, entre el pecado, pero por otro, ¿qué? La resurrección de los muertos. La resurrección de los muertos. Y no está hablando de una resurrección física, porque hay muchos que quieren ser inmortales en este mundo, yo no sé para qué. Si este cuerpo se va acabando, se va debilitando, pues después cualquier golpecito te va a dañar, cualquier airecito te va a hacer daño, pero si quiero ser inmortal, pues, ¿sabes quién es el que da la inmortalidad? Cristo. Se reviste de inmortalidad es como mortal, para que no mueras nunca, ¿verdad? Vida eterna, ¿pero en quién? En Cristo Jesús. ¿Qué dice No, Juan 10:10? Dice la palabra de Dios, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y para que la tengan en abundancia eterna. ¿Quién lo dice? Cristo, la persona. ¿Qué es lo que dice? Bueno, pero estamos en este mundo sometidos a una prueba constante si realmente vamos buscando al Señor. Y dijo Pablo ahí en el versículo 3 de Filipenses 3:13. Filipenses 3:13 dice la palabra de Dios, hermanos, yo mismo no hago cuenta de haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Amén, gracias. ¿Qué dice Pablo? Yo mismo. No es con arrogancia, está diciendo, ¿sabes qué? No es que me crea mucho. Yo mismo no pretendo haberla ya alcanzado, sino que me extiendo adelante, olvidando el pasado. Todo lo que pasa en nuestras vidas, cosas alegres, cosas tristes, cosas que no quisieron que le pasen, todo tiene un porqué de cada cosa. Muchas de las veces no lo entendemos, muchas de las veces sufrimos de más por no entender que Dios permite que sea quitado o sea llevado o seas pasado o seamos pasados por ciertas situaciones para probar a ver dónde está nuestro corazón. Y déjame decirles que no nomás con tribulaciones, no nomás con enfermedades, no con dolores, no, también con abundancia. Dios permite a veces que el rico tenga más riquezas para ver dónde está su corazón. Porque de la abundancia de la boca, dice su palabra, de la abundancia del corazón, perdón, habla la boca. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender? Que Dios permite cada cosa. Él hace un ejemplo de toda esta vida de nosotros como una carrera ahí que es en 1 Corintios 9:24-25. Dice la palabra de Dios, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, mas uno lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis, y todo aquel que lucha, de todos se abstiene, y ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, mas nosotros incorruptible. Nosotros incorruptibles. Pues fíjese cómo nos deja bien claro. Hace una comparación con eventos de estadio o de olímpicos, si quiere verlo así. No sé si son carreras físicas de a pie
o carrera de carros, de caballo en ese tiempo. Pero la verdad es que todos corren con un fin, tratando de alcanzar la victoria, viendo la victoria al frente, pero de todos nomás uno. Y aquí Cristo nos dice, aquí todos somos victoriosos en Cristo Jesús. No hay perdedores más aquellos que no quieren entender que Dios habla en muchas maneras, como dice Hebreos 1:1, ¿verdad? Pero vamos a continuar, es nomás un ejemplo. Dios nos da toda la información en la Biblia, si la queremos. Sabe que encuentra a uno en las redes sociales como cosas buenas como cosas malas. Siempre salen con que encontramos una Biblia que nos dice la verdad de Cristo. Encontramos una Biblia que dice que Judas era el Mesías y que Cristo era otra cosa. Encontramos que Cristo se casó y encontramos que, oye, y que Adán tuvo otra esposa que no más de, por favor. Salen con cada invento, si no estamos bien informados, bien empapados de la palabra de Dios, bien entendidos de estudiar de dónde viene la Biblia, cómo llegó hasta aquí la Biblia. Es el único libro que ha perdurado por miles de años. Yo no voy a decir que siglos y siglos, porque no es una manera. Miles de años. Y en este libro lo han intentado destruir, pero no. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Por eso dijo el Señor Jesús ahí en Lucas 9:62. Lucas 9:62 dice la palabra de Dios, y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano al arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Ninguno que da un ejemplo de agricultura, de aquellos que se sembraban. Arado era un fierro con el que se abría los surcos para plantar lo que fueran a sembrar. Y da el ejemplo, dice, bueno, cualquiera que pone la mano sobre el arado y voltea hacia atrás, parafraseo en el versículo, no es digno de él. O sea, estás viendo el pasado, por eso dice Pablo, me extiendo hacia adelante, olvidando el pasado. Ya pasó, ya entendí, ya me habló el Señor, ya tengo que entender que todo aquello que yo haga tiene que ser basado en la palabra de Dios. Los mandamientos y estatutos que están ahí, lo he dicho y lo repito para que se entienda. La Biblia es autoridad, la palabra de Dios es autoridad para el creyente. Aquel que acepta a Cristo no nomás acepta a Cristo como su Señor y su Salvador, sino acepta sus enseñanzas, acepta sus mandamientos, acepta todo lo que nuestro Señor Jesucristo dejó escrito en su palabra. ¿Para qué? Para que nosotros vayamos caminando de acuerdo a su voluntad. No es, dice, no es gravoso, no es pesado llevarla. No me acuerdo de un versículo que dice que mi carga y mi yugo y mi carga no es pesado, es liviano, no es pesado de llevar. Así me lo puedes añadir. Es lo que, para hacer referencia de que el Señor nos habla claramente, para que entendamos, pero si queremos, si no, pues no va a bajar a forzar adelante. Mateo 11:30 dice la palabra de Dios: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿En Mateo qué? Mateo 11:30. Mateo 11:30. Yo tengo una Biblia para que esté rectificando ahí los versículos, ¿verdad? Entonces, ya leímos el 24 y 25, 1 Corintios, ¿sí? Los dos. ¿Sí me leíste los dos? Entonces, y todo aquel que lucha de todo se abstiene, y ellos a la verdad para recibir una corona corruptible. Sí, 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 Mas nosotros, incorruptible, ahí mismo, donde te leíste esos versículos, continúa hasta 27, 26, 27. Dice la palabra de Dios: así que yo de esta manera corro, no como a cosa incierta, de esta manera peleo, no como hieren el aire, antes hiero mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser reprobado. Gracias, más mi cuerpo. Y, ¿cómo dice el 27?
Dice la palabra de Dios, antes hiero mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser reprobado. Ah, no vaya a ser que, y eso es para nosotros también, los predicadores, pastores. No vaya siendo que predicándole a los demás venga a ser yo reprobado, conociendo lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esa herencia que tenemos en el Señor, pues no hay nada, porque no porque el Señor no la quiera dar, sino porque nosotros no somos aprobados para recibirla. Por eso es necesario que entendamos. Ahí en 1 Pedro 1, 4 y 5, Dice la palabra de Dios, para una herencia incorruptible y que no puede contaminarse ni marchitarse, reservada en los cielos, para nosotros que somos guardados en la virtud de Dios por fe, para alcanzar la salud que está aparejada para ser manifestada en el último tiempo. ¿para hacer qué? Para ser manifestada en el último tiempo. Para ser manifestada en el último tiempo. No dice últimos, dice último nada más. Último tiempo, aclarando. No es que esté diciendo otra cosa, es lo mismo. Es lo mismo. ¿Qué es lo que tenemos que estar entonces pendiente? ¿Qué es lo que debemos estar haciendo? ¿Qué es lo que debemos estar entendiendo? ¿Qué es el versículo 14 de Filipenses 3:14? Filipenses 3:14 dice la palabra de Dios, prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. Prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. O sea, todo esto es una enseñanza que Pablo nos dice, mira, esto es lo que a mí me ha dado el Señor para que se lo deje aquí, pero pues ya deberías de madurar, ya deberías estar compartiendo la palabra de Dios con los demás. Ahí en Hebreos 6:1, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, por tanto, dejando la palabra del comienzo en la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios. ¿Y de la fe? ¿En qué? En Dios. ¿En Dios? Sí, ok. Por tanto, dejando atrás, no que olvidándolo, no, la palabra del comienzo, en la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, ¿sí? Del arrepentimiento. Lo escribí separado. En todas obras muertas y de la fe en Dios. Ya nosotros hemos caminado y hemos corrido, vamos corriendo, vamos adelante, tenemos fijo el punto a donde vamos, pero a veces, yendo corriendo, se tropieza el ser humano, el cristiano. Hay un versículo que dice que si el cristiano 7 veces cae, 7 veces se levanta. ¿Por qué? Porque estamos expuestos a que la antigua naturaleza de repente saque las uñas y nos quiera rasguñar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Seguir adelante, orando, pidiéndole al Señor la fortaleza en Cristo. Como dice Filipenses 4:3, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Dice Hechos 19, 4 y 5. Dice la palabra de Dios y dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él, es a saber, en Jesús el Cristo. Oído que hubieron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Fueron bautizados. Pero hay algo que me gusta mucho hacer énfasis porque es necesario que se entienda. Dice la palabra de Dios ahí, dijo Pablo, Juan el Bautista, ¿cómo dice? ¿Con bautizo o bautizo?
¿cómo lo, cómo? Con el bautismo de arrepentimiento. Es muy necesario que entendamos que sin arrepentimiento no hay perdón de pecado. Muchas de las veces las emociones y el sentimiento nos ganan y la insistencia de muchos hermanos que queriendo hacer una buena obra se comete el error de forzar a aquella persona a decir sí, sí acepto a Cristo, cuando en realidad debe ser por entendimiento, por disposición, porque entendí que vino a ser Cristo, porque entendí lo que está escrito en la Biblia, porque ya debo de madurar, cómo debo ir caminando. ¿Qué es lo primero que llega al cristiano cuando se arrepiente? Pues precisamente, la misma palabra lo dice, vaya la redundancia, el arrepentimiento de todas mis obras pasadas. ¿Por qué? Porque todos, dice la Biblia, no hay hombre bueno que no peque. Cuando dice hombre, la Biblia lo he repetido para que no se, y lo repito para que no se olvide. Cuando dice hombre la Biblia, en muchas partes se refiere a toda la humanidad. Porque somos tan astutos que si ya ves nomás los hombres, no, es para todos. ¿Por qué no? ¿A quién se refiere? A Cristo Jesús, que Él es el único que ha hecho ese sacrificio, donde nos ha hecho perfectos, ¿no? A todos los creyentes, a todos los santos. Es lo que debemos decir, gracias a Dios, porque según Timoteo 1:9 al 10, Dice la palabra de Dios, que nos salvó y llamó con vocación santa, no conforme a nuestras obras, mas según el intento suyo y gracia, la cual nos es dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, mas ahora es manifestada por la aparición de nuestro Señor, de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Quién? ¿Quién la sacó? Nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué estamos hablando? Proseguimos adelante. Es que, de hermano, hace tiempo me olvídate de eso. Hay que perdonar. Pero también hay que saber pedir perdón. Nos ofenden y a veces somos, ay, de azúcar que nos, ay, no, es que el hermano, ay, no, es que el hermano. Dios, el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo no tienen la culpa de las fallas de las personas. Por eso debemos de qué? De tener ese entendimiento que debemos estar maduros, soportados los unos a los otros, amados los unos a los otros. No pagues mal con mal. Perdona a tu enemigo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ah, no. Es que, no, es que me la hizo a mí, me la paga. Pues, ¿cómo? ¿Cómo se va a quedar así? ¿Ah? Creo que tenemos que entender entonces que el que nos salvó y llamó con vocación santa, no conforme a nuestras obras, dice ahí el versículo 9 de 2 de Timoteo, en Efesios 2, 8 y 9, dice, no por obras, para que nadie se glorie, porque es don de Dios, mas según, sigo leyendo, el intento suyo y gracia, la cual no es dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos, mas ahora es manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Dónde está la vida? ¿Dónde está la inmortalidad? En Cristo Jesús. Me gusta mucho entrar en este tema porque ciertamente muchos, incluyéndome en algún tiempo, pensaba igual, que Dios es como a alguien nomás de pedirle y dame. Y digo esto porque he escuchado a muchos que cómprate una Biblia, abre la Biblia en el Salmo este, lee este Salmo, espérate, primeramente tiene que haber entendimiento para que haya un arrepentimiento, para que nazca una fe oyendo la palabra de Dios. Porque sin la palabra de Dios, sin escuchar la palabra de Dios, te puedes comprar 1000 Biblias y abrirlas todas y ninguna te va a dar su resultado que tú quieres. Que tú quieres paz en tu vida, quieres prosperidad en tu vida,
Busca al Señor y verás que todo cambia. Yo no te puedo prometer que yo te voy a dar todo, pero dependiendo de tu corazón, el que puede darte todo es Dios en Cristo Jesús. Estás pasando por tribulaciones, estás pasando por necesidades y como cristiano es porque algo no está funcionando en ti como cristiano. No podemos echarle la culpa a Dios de todas las cosas que no podemos hacer nosotros, porque Dios abre la puerta y dice, aquí está, la fortaleza está en Cristo, la salvación está en Cristo, el camino es Cristo, la vida eterna está en Cristo, la verdad es Cristo. ¿Lo quieres? Pero es cada uno. ¡Ah! Patraño. ¡Ah! ¿Qué crees a esos? Pues esos conocen la palabra de Dios. Esos cristianos verdaderamente conocen quién es Dios, quién es Cristo, ¿verdad? ¿Por qué? Por el Evangelio que se le fue predicado, como a mí, como a todos. Porque alguna vez, a mí también, hubo alguien que se me arrimó, se me acercó y me dijo, ¿sabes? Cristo te ama. Mira, esto es así, así, así. Y me entró un interés por conocer quién es Cristo, quién es Dios, quién es el Espíritu Santo. Es que yo quiero tener el poder del Espíritu Santo. Allí en Hechos 8 está la historia del mago Simón, me parece que se llama, que quería comprar el poder del Espíritu Santo a Pedro, me parece. A ver, ¿lo tiene? A ver. Es Hechos 8 del 9 al 25. Ajá. Es nomás un versículo, lo más importante. Donde le dice, donde le dice Pedro, me parece que tú y tu dinero perezca. Hechos 8, 19 y 20 dice la palabra de Dios diciendo, dadme también a mí esta potestad, que a cualquiera que pusiere las manos encima reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, que piensas que el don de Dios se gane por dinero. Pensamos que el poder de Dios se gana con dinero, o simplemente porque yo digo, yo decreto que yo voy a hacer. Espérate, la llenura del Espíritu Santo es según el conocimiento que tengas de la palabra de Dios, según lo que hay en tu corazón, porque el que pesa los corazones sabe realmente qué hay en tu corazón. No nomás es, recito un salmo y ya. Muchas veces hablamos con personas y le decimos, tú tienes en ti una maldición de alguien. Ay, ¿cómo cree eso el pastor? ¿Cómo? Hay maldiciones generacionales. Hay maldiciones de los seres de unos a otros. Dios maldijo. Dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Y hay muchas, muchas enseñanzas donde, por eso dijo el Señor a Abraham, el que te bendijere lo bendeciré, y el que te maldicere lo maldeciré. ¿Qué nos hace pensar que la maldición de una persona no puede alcanzar a otra? Pero cuando estamos en Cristo Jesús, tenemos la bendición de estar protegidos en el conocimiento, en el entendimiento, que solamente en Cristo está la salvación extrema, la protección y la fortaleza. Ahí en el Salmo 90 dice, tú nos has sido fortaleza de generación en generación. Salmo 91, me parece. ¿Por qué? Porque Dios el escudo, pero ¿qué necesitamos? Conocerle, obedecerle en una manera que le agrade a Él. ¿Lo tienes? Salmo 91. ¿Y qué dice? Dice la palabra de Dios, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. ¿Tú nos has sido qué? ¿Fortaleza? ¿Refugio o fortaleza? ¿O escudo? Ahí en Jeremías, no recuerdo también en el versículo donde dice, más Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por eso aquellos que me persiguen tropezarán, no se levantarán. No recuerdo exactamente cómo lo dice, ni la cita. Si la tienes, qué bueno. Esta Jeremías 20:11. 20, 11, ¿cómo lo dice? Dice la palabra de Dios, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante.
Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Gracias. Cuando confiamos verdaderamente, después de haber entendido quién es Dios, quién es Cristo, qué es lo que Dios quiere para el ser humano, qué es lo que nos está ofreciendo, entonces podemos decir, mas Jehová está conmigo como un poderoso gigante. Y todos aquellos que me persiguen tropezarán, porque el que me protege es Dios, porque es mi fortaleza. Y les puedo seguir con ese tema en el Salmo 91. El que habita la sombra del Altísimo moraba bajo la sombra del Omnipotente. Y todo, y es verdad. Pero ¿qué se necesita? Ve. Pero si no oímos la palabra de Dios, si no estudiamos la palabra de Dios, ¿cómo vamos a fortalecer la fe? Si no es por medio del Evangelio, no podemos hacer nada, porque el Evangelio se nos fue dado a manera de que entendamos que Cristo nos dejó el Evangelio para que sepamos. Dice el versículo 15 de Filipenses. Filipenses 3:15 dice la palabra de Dios, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sintís, esto también os revelará Dios. Esto también nos revelará el Señor. ¿Quién? Así que todos los que somos perfectos, pero perfectos ¿cómo? Por fe en Cristo Jesús. Por eso en 1 Corintios 6 nos sigue hablando a los cristianos, a los que conocemos la palabra de Dios, a los que tenemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Adelante si lo tienen. 1 Corintios 2:6 dice la palabra de Dios, pero hablamos sabiduría entre perfectos y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que se deshacen. ¿Qué se deshace? Pero hablemos sabiduría entre perfectos y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que se deshace. Digo, todo aquel que quiere conocer realmente a Dios, dice el Salmo 1, me parece que dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, Proverbios 1. No recuerdo exactamente, pero está en la Biblia. Qué bueno, confirmamos nada más. Proverbios 1:7 dice la palabra de Dios, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. La sabiduría y la enseñanza. Fíjese bien cómo insiste en la enseñanza. La sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? El conocimiento de Dios. Sabiduría de lo alto. Si Cristo mora en mí, Cristo es la sabiduría de Dios. Y si la tengo yo, esa es la sabiduría en cada creyente, ¿verdad? Que dice Gálatas 5:10. Dice la palabra de Dios, yo confío de vosotros en el Señor, que ninguna otra cosa sentiréis, mas el que os inquieta llevará el juicio, quien quiera quien sea. Quien quiera que sea. Fíjese bien. Yo confío de vosotros en el Señor, que en ninguna otra cosa ¿cómo? Sintiráis, algo así. Mas el que os inquiete llevará juicio, quien quiera que sea. ¿Por qué? Porque hay otros que están duro y duro, dale y dale. Es que, mire, más que denominación, más que religión, la palabra de Dios es para todos. Es espiritual y es para todos. Depende de cada quien. No le estoy diciendo que se vuelva bautista, porque soy bautista por denominación o somos bautistas por denominación, pero cristianos por convicción. Cuando ya tenemos esta convicción, dejamos de ser como los fariseos, de tener una buena doctrina, pero una mala aplicación. ¿Qué hacían los fariseos? Enseñaban una cosa, pero ellos no la hacían. Por eso le dijo el Señor,
hacer como ellos dicen, porque es verdad, pero no hagan como ellos hacen, porque ellos ni con un dedo quieren mover nada. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Que muy buena doctrina, muy buena enseñanza, qué bueno, la tenemos. Yo tengo la verdad está en la Biblia, la verdad es Cristo. Aquel que tiene a Cristo en su corazón tiene la verdad, si no, piénsele. En 1 Corintios 1:30, Dice la palabra de Dios, mas de él sois vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría y justificación y santificación y redención. ¿más claro o así? Espérame. Mas de él sois vosotros en Cristo Jesús. ¿De quién? ¿De quién somos? De Dios, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría y justificación y santificación y redención. Digo, así lo dice. ¿Qué más podemos decir? La Biblia dice mentiras. No. Cuando no nos conviene o creemos que no nos conviene porque realmente se necesita ser muy valientes para reconocer nuestros errores y que necesitamos un Salvador y que necesitamos obedecer al Salvador si es que realmente somos cristianos y si no somos cristianos, mayormente. Si Dios habla y no escuchamos mejor la voz del mundo o del Dios de este mundo, que dice que es 1 Corintios 4:4, pues Dios de este siglo, 2 Corintios 4:4, ¿verdad? Bueno, me equivoqué de libro, pero no de Biblia. 2 Corintios 4:4 dice la palabra de Dios, en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos, para que no le resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ya. Fíjese bien cómo es que el enemigo ataca. Cuando hay dureza en nuestro corazón, ¿qué es lo que se trata de cuando habla del faraón de Egipto? Que le hablaba a Moisés y le hablaba a Aarón, no una vez, muchas veces, pero endureció su corazón. Hubo una necedad en esta persona y cuando Dios ve esa necedad, lo deja que se vuelva más necio para que tenga un pago más tremendo en vida. ¿Por qué? Vemos el ejemplo del faraón. ¿Por qué traigo este ejemplo? Porque por causa del faraón murieron todos los hijos primogénitos de los egipcios, todos los animales. Por causa del faraón llegaron las plagas. Por causa del faraón fue hecho los ríos como sangre. Por causa del faraón murió todo un ejército en el mar. Por la dureza del corazón de un líder. Es como decir, la dureza del corazón de algunos padres que no quieren actuar o oír o darle la oportunidad a la palabra de Dios para entender que aquí está la vida eterna. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? Buscar. Y los cristianos debemos estar más unidos, no buscando desunir. Porque, como nos gusta desunir, sacar de las iglesias y que queden solas. ¿Por qué lo digo? Porque nos pasó. Romanos 12:16. 12:16 dice la palabra de Dios, unánimes entre vosotros, no altivos, mas acomodándoos a los humildes, no seáis sabios en vuestra opinión. No seáis sabios de vuestra opinión. La soberbia es tremenda. La soberbia nos sube muy alto cuando vemos a alguien débil. Cuando vemos que alguien está en problemas, en lugar de ayudarle, es como si alguien se está cayendo en un voladero. En lugar de ayudarle a salir, le tiramos patadas para que caiga más pronto. No, pero si alguien nos hace mal, ¿qué debemos buscar? Ser pacientes, por eso dice unánimes entre vosotros. No, 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 ¿qué? No, no seáis altivos, no seáis altivos, acomodándonos a los humildes. ¿Y qué más? No sabios en vuestra opinión, no buscando decir
Yo conozco todo, como dice Proverbios 3:7, como dice Proverbios 3:7. Dice la palabra de Dios, no seas sabio en tu opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Amén. No seas sabio, gracias, no seas sabio en tu opinión, teme a Jehová, apártate del mal, aquellos que te hacen mal. Mira, la palabra de Dios nos dice, ¿sabes qué? Tú no te vengas. Vamos a ver en Hebreos 10, 29, me parece, 30. Hebreos 10, Hebreos 10, 29 al 30. 29, son dos. Dice la palabra de Dios, cuanto más será digno de mayor castigo el que hollare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del testamento, en la cual fue santificada e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Sabemos quién es el que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Ah, dice bien qué es lo que dice, sabemos quién es el que dijo el 30, sabemos quién es el que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. ¿A quién está hablando? Entre cristianos, porque dije, a veces salen esas espinas de la antigua naturaleza, ya, ¿cómo pican esas? Gálatas 6:7. Gálatas 6:7 dice la palabra de Dios, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todo lo que el hombre, gracias, todo lo que el ser humano sembrare, eso también segará. Por eso nos recomienda ahí en lo que leímos en Romanos 12:16, unánimes entre vosotros, no antiguos, sino asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Y vimos que dice Proverbios 3:7, ¿verdad? Apártate del mal, teme a Jehová, teme a Dios y apártate del mal. Gálatas 6:16. Dice la palabra de Dios, y todos los que anduvieren conforme a esta regla, paz sobre ellos y misericordia y sobre Israel de Dios. Y sobre Israel de Dios. Y todos los que anden conforme a esta regla, ¿cuál regla? A las reglas de los reglamentos de Dios, los reglamentos que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Déjenme decir que ni nuestro Señor Jesucristo se apropiaba de la palabra. Él mismo dijo, no vengo a hablar lo que yo quiera. Ahí en Juan, no me acuerdo. Vengo a hablar lo que mi Padre me mande que hable. No vengo a hacer lo que yo quiero, sino lo que mi Padre me manda que haga, eso hago. Y nosotros estamos expuestos a eso, buscando la unidad como cuerpo de Cristo. El hecho que sea una iglesia y que va a rezar la iglesia local, pues sí, pero la regla no quita que seamos el cuerpo de Cristo. ¿Sabías ese versículo? Por eso se recomienda mucho ahí en Romanos 2, dice, unánimes entre vosotros, no antiguos. ¿Por qué? La altivez lleva a la soberbia, a la necedad, al agravio, a la falta, a la agresión, a falta de respeto y todo eso. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde lo dice? Juan 12:49. A ver qué dice. Juan 12:19. 12:49. 12:49. A ver qué, cómo lo presenta. Dice la palabra de Dios, porque yo no he hablado de mí mismo, mas el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Amén. ¿Qué es lo que vino a hablar nuestro Señor? Gracias. ¿Qué es lo que vino a hablar nuestro Señor Jesucristo? El Evangelio que mandó el Padre para la humanidad. Para que todo aquel que en él cree no se pierda. ¿En quién? En Cristo Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Y de allá en Romanos 5:8, ¿qué nos dice el amor de Dios? Dice la palabra de Dios, mas Dios encarece su amor hacia nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. No podemos, gracias, no podemos decir, es que por mí, es que yo, mis respetos para todos, no es criticar a nadie, es simplemente la palabra de Dios. Aquellos que les caiga, pues lo siento, que la palabra de Dios no se vende.
Ciertamente la iglesia tiene que ver por el templo, por el pastor, sí, pero cuando el pastor está entregado completamente. Si eres un pastor llamado, estás dispuesto a predicar la palabra de Dios, tengas o no tengas templo, tengas o no tengas congregación. Vamos y predicamos la palabra de Dios. No se vende, es gratis. Para no gloriarnos de que es que yo soy el mejor predicador. Por eso tengo lo que tengo, porque Dios me ha bendecido. Tenemos lo que Dios nos da. Y Dios está en control de todo. Por algún motivo permite, no que Dios lo haga. Que pasemos por situaciones, y fíjese bien lo que dije, que pasemos por situaciones muy difíciles. Pero ¿qué debemos ver? Esa madurez que debemos de tener en Cristo Jesús para poder decir, yo sigo a Cristo, yo me negué a mí mismo y sigo adelante porque tengo un llamamiento, no para hacerme millonario, no para hacerme magnate del Evangelio, sino para ser un ministro, un pastor, un siervo de Dios, ¿verdad? En Gálatas 6, 14 y 15, ¿qué dice? Dijo Pablo. Dice la palabra de Dios, más lejos esté de mi gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino la nueva criatura. Y en una nueva creación, gracias. Qué tremendo. Somos nuevas criaturas. Verdaderamente somos renacidos de nuevo. Tenemos ese amor por la gente, por la palabra del Señor, ese respeto y esa entrega. ¿Qué nos dice Pablo? Extendamos hacia adelante, porque no le hemos alcanzado. Si Pablo, que era Pablo del mismo día, no pretendo yo ya haberla alcanzado, me extiendo hacia adelante para ver si logro aquello para lo que fui alcanzado, para ver si logro alcanzar para aquello que no puedo por lo que fui alcanzado por Cristo. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Me extiendo dejando atrás todo. No me interesa lo que diga la gente. No me interesa lo que pasó en mi vida. Mis faltas ya todas son perdonadas. Tengo esa seguridad y esa confianza que el Señor pagó por mí, por todos mis pecados en la cruz. Por eso dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Mas no, más ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y ahora lo que lo vivo en la carne, lo vivo en el Hijo de Dios. Para poder decir eso, tenemos que seguir la palabra de Dios. Si somos cristianos. Y si te interesa, pues Dios está atento al pedimento de cada persona. En ocasiones pensamos que estamos solos y en realidad no estamos. Dios siempre pone gente alrededor de nosotros que nos aman, que oran por nosotros, que nos cuidan. Y esa es una gran bendición. No podemos decir que estamos solos, porque Dios siempre toca el corazón de alguien y aunque estuviéramos solos, el Señor siempre está con nosotros. Yo no sé cuál sea tu confianza, yo no sé cuál sea tu creencia, tu fe, pero en Cristo Jesús es la salvación de tu alma para vida eterna. Ese es el punto principal para poder alcanzar la gloria en Cristo Jesús. Me interesa. Y si eres cristiano, lo estás viviendo, lo estás dejando que gobierne tu vida o estás tú sentado en el trono de tu corazón. Es una enseñanza, no lo tomen agresión, no es nada en contra de nadie, simple enseñanza. Oremos y nos despedimos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos Señor en estos momentos por tu bondad, tu misericordia. Gracias Padre porque nos dejas ver que la perfección no está aquí en la tierra, vamos caminando hacia ella, hasta el tiempo que estemos presentes delante de Dios, cara a cara con Él. Entonces sabemos que hemos llegado a la meta. Ayúdanos a no ceder, a no correr, a no actuar con cobardía y alejarnos de tus mandatos, de tus estatutos, de tu palabra, de tu salvación y de tu amor. Bendice a mis hermanos donde quiera que estén. Bendice tus iglesias. Bendice tus siervos, tus templos, tus misioneros, tus obreros, tus maestros. Esté con ellos, con todo aquel que está involucrado en tu ministerio de salvación, de redención.
Bendice pues a cada uno y te pido por aquellos, Padre, que oyen buscando consuelo en sus vidas. Obra en sus vidas, habla en sus corazones. Ponemos todo en tus manos, pidiéndote perdón por los pecados en Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga.